Jairite, Pantes, ¿qué pasa? Hoy vamos a empezar a explicar la traducción de la Anábasis de Jenofonte. La Anábasis es un libro de aventuras, un libro de intrigas, un libro de descubrimiento de un lugar inhóspito que es el Imperio Persa, en el que se va a ver inmerso un ejército de griegos, de hombres griegos, el que ha pasado a la historia como los famosos 10.000, que van a encontrarse de repente sin rumbo, sin objetivos, sin jefes, en ese medio del mundo inhóspito del Imperio Persa, que va a ser para ellos un descubrimiento y a la vez un lugar lleno de peligros del que tendrán que huir. Bueno, esta magnífica historia está contada en primera persona por Jenofonte, porque Jenofonte es a la vez escritor y testigo de todo lo que va sucediendo en la Anábasis. Vamos a empezar con la traducción de la primera frase de la Anábasis, donde directamente nos mete en el tema. Parece como una novela, una historia, una fábula, pero nos va a contar una historia muchísimo más larga, donde los protagonistas realmente van a ser los griegos, no van a ser los persas. Empezamos con la primera frase. Dareiou kai parisátidos gignon paides duo, presbíteros men artaxerxes, neóteros de Quirus. El verbo principal que vamos buscando, que es una frase muy sencilla, puedes hacer sin problema. El verbo principal es gignontai, lo vemos ahí, gignontai, del verbo gignomai, en un verbo en voz media, si lo analizamos, es la tercera persona de plural del tiempo presente en voz media. Y sería el verbo principal. Si analizamos su función, es el verbo principal de esta frase. El sujeto de gignontai son paides duo. Tanto paides como duo están en nominativo plural. ¿Vale? Duo podría ser también otras formas, pero como va con paides, paides de la tercera, pais, paidos, en nominativo. Paides duo sería el sujeto de la frase. Paides duo gignontai. Dos hijos de gignomai nacen, surgen. Dareiou kai parisátidos. Dareiou kai parisátidos, ambas palabras están en genitivo. Vamos a analizarlo. Genitivo singular, genitivo singular. Son dos nombres propios, no tendréis problemas en selectividad porque los nombres propios siempre os van a dar el enunciado para que podáis saber a qué declinación pertenecen. Dareiou, el genitivo de dareios, y de la segunda, y parisátidos de parisatis, parisátidos de la tercera declinación. Darío y parisátides, parisátide o parisatis, depende de las traducciones, podéis encontrarlos como parisatis o parisátide. Es una chica, parisátide sería la reina de los persas, Darío el rey. Dareiou kai parisátidos, de Darío y de Parisatis. De Darío y de Parisatis nacen dos niños. Fijaros que si le tengo que poner la función a Dareiou kai parisátidos, a pesar de estar en genitivo, no puedo decir que sea complemento de nombre, puesto que no complementan a ningún nombre, sino a gignontai. Surgen, nacen de Darío y de Parisatis. Realmente es un complemento del verbo. Aquí el genitivo forma parte de un grupo de funciones del genitivo que se conocen con el nombre de genitivo ablativo. Es decir, cuando utilizamos el genitivo con aquellas funciones que si estuviéramos en latín se pondrían en ablativo. Sabemos que en griego no hay ablativo, por lo tanto no lo podemos usar. En concreto, este genitivo ablativo, es decir, van a ser siempre complementos circunstanciales, igual que el ablativo, en las gramáticas lo explican con este término, ¿no? Es como un genitivo que indica el origen, genitivo de origen, y podemos analizarlo así. En ningún caso podemos poner complemento de nombre. Es un genitivo que expresa origen, genitivo de origen, genitivo ablativo o un complemento circunstancial, ¿no? En cualquier caso sería un complemento circunstancial que nos expresa de dónde vienen esos dos niños. De Darío y de Parisatis. Bueno, Darío
es en ese momento el rey de Persia, es Darío II, y Darío es hijo de otro Artajerjes, de Artajerjes I, que había tenido una relación, bueno, muchas relaciones extramatrimoniales, y fruto de una de ellas es Parisatis. Parisatis era hija de Artajerjes, pero de otra relación, y Darío era su hijo. Por lo tanto, realmente son hermanastros, no son hermanos de sangre, pero sí son hermanastros, que parece que continúan con cierta tradición que sí que existió en algún momento dentro de los reyes persas, de casarse entre hermanos, ¿no? Por lo menos sí la familia más cercana. De esta dinastía, la dinastía aqueménida, es una dinastía endogámica, es decir, que se casan entre ellos, entre sí, pues para evitar que nadie de fuera de la familia llegue a formar parte de la familia real. Esta costumbre también es propia de los faraones en Egipto, ¿vale? Entonces tenemos a Darío y a Parisatis, que son hermanos, son hermanastros, y que tienen, según Jenofonte, 2 niños, ¿no? De Darío y de Parisatis nacen 2 niños. Vamos a ver quiénes son. Cuando la oración principal está terminada, ahora tenemos una coma y vamos a tener varias palabras todas en nominativo. ¿Qué es lo que van a hacer? Es explicar a ese sujeto. Es una explicación entre comas al sujeto, es una modificación del sujeto que explica ese sujeto. Donde tenemos 2 nombres propios, que son Artaxerxes y Quiros. Artajerjes y Ciro. Fijaros, Artajerjes tiene el mismo nombre que sería su abuelo, ¿no? El padre de Darío. Bueno, Artajerjes y Ciro. ¿Cómo unimos estos 2 nombres? Pues con men de. Es decir, tenemos las 2 partículas, la partícula men y la partícula de, que forman una correlación. Se utiliza, ya sabéis, ese men de para unir oraciones o para unir partes de una oración, pensamientos, en el que siempre hay una pequeñísima contraposición entre una cosa y otra. Y bueno, conocemos ya la abundancia de partículas en griego, donde hay una especie de siempre de énfasis entre el hablante y el receptor, ¿no? Que hay que mantener esa atención y ayudarle a comprender el mensaje mediante el uso de partículas. Tenemos 2 personas, Mende, primero una y luego otra. Son Artajerjes y Quiros, son los 2 hijos. Y uno es el presbíteros y otro es el neóteros. Cuando añadimos teros a un adjetivo, ya nos ha salido, sabemos que es el comparativo de superioridad. Convertimos a ese adjetivo en la forma en grado comparativo. Si la palabra presbys significa persona mayor, anciano, persona mayor, pues el presbítero sería el mayor. El mayor, Artajerjes, coma, esta coma, hay una coma porque está unido con mende, neóteros, y le añadimos ese teros, comparativo de superioridad, a neos, joven, nuevo, sería el más joven, Ciro. Es una explicación no tenemos, donde el núcleo son sustantivos, es Artajerjes y Ciro. Este sería el núcleo de este sintagma nominal. Y este sintagma, todo esto que tenemos aquí, esta explicación entre comas que explica otro sustantivo y cuyo núcleo son también sustantivos, que en este caso tienen también un adjetivo que los modifica, ¿vale? Está todo en caso nominativo, todo nominativo, ¿vale? Es el núcleo, neóteros en nominativo, Ciro en nominativo, presbíteros en nominativo. ¿Por qué está en nominativo? Pues porque está explicando a paidestigo. Se trata de una aposición, una explicación a un sustantivo, pero mediante otro sustantivo. Y se va a poner siempre en el mismo caso que la palabra que está explicando. La frase, como veis, es muy sencilla, resumiendo, ¿vale? De Darío y de Parisatis nacen 2 niños, 2 hijos. El mayor, Artajerjes, el más joven, Ciro. Bueno, esta es la versión que nos da Jenofonte.
Otros grandes escritores griegos como Plutarco escribe una de sus obras, de sus vidas paralelas, son la vida de Artajerjes, de este Artajerjes II, no es del abuelo, sino de Artajerjes II y de Lisandro. Y Plutarco también nos habla de las intrigas de la familia real de los persas, que daría desde luego para una película o para una trilogía de Posteguillo, porque nos cuenta cómo es la relación entre Darío y Parisatis, y sobre todo entre Parisatis y su hijo menor, Ciro. Fijaros que de estos dos hijos, el mayor, Artajerjes, es el que le va a corresponder gobernar, porque es el mayor. Sin embargo, nuestra historia es una historia en que los griegos van a ir a ayudar a Ciro, al joven Ciro. Ciro, que cuando muere su padre y cuando va a subir al poder el mayor Artajerjes, es un chavalín de 20 años y que no va a durar mucho, va a morir 3 años después en la batalla del libro primero, la batalla principal, la batalla de Cunaxa. Va a morir con 23 añitos. Pues este es el protagonista de la historia en el libro primero. Es Ciro el joven, Ciro el joven. El hijo de Darío y de Parisatis, el hermano de Artajerjes. Plutarco nos cuenta que hay otros 2 hijos, que en realidad tienen 4, son otros 2 hermanos, pero bueno, pues a Jenofonte realmente no le interesa para la historia. Sí es interesante Parisatis, vamos a hablar más de ella, porque Plutarco nos ha transmitido la idea de que, y otros autores, ¿no?, de que es una mujer intrigante, celosa, vengativa, que va a hacer actos terribles y que apoya y quería mucho más a Ciro que a Artajerjes, al pequeño. Hay algunos autores incluso que nos han transmitido la idea de que tenían una relación más allá de lo que sería lógico entre una madre y un hijo, es decir, tenían una relación sexual o incestuosa el uno con el otro. Bueno, cosa que en ningún momento podremos comprobar. Lo que sí, todos los testimonios antiguos nos dicen que Parisatis va a hacer todo lo posible para que gobierne Ciro y no gobierne Artajerjes. Pero bueno, Artajerjes. Pero eso es otra historia y para conocerla tendremos que seguir leyendo más de la Anabasis de Jenofonte.